Ahora en esos momentos está haciendo su ingreso el señor José Vargas Villa para poder tocar el tema de la exposición central del día de hoy de espacios públicos. Va a hacer la presentación el día de hoy, es el señor José Vargas Villa, quien pido recibir con un fuerte voto de aplausos. Buenas tardes a todos. Bueno, para presentar el tema, pues, espacios públicos, áreas verdes y recreación en este plan de desarrollo concertado. Bueno, pásala por favor, la otra lámina. Básicamente vamos a tocar 5 puntos. Bueno, primero vamos a presentar el tema, luego vamos a conceptualizarlo, el planteamiento del problema, elementos que se cuentan pero que no son utilizados, y finalmente vamos a dar algunas reflexiones para establecer posibles soluciones. Pásala por favor. A ver, ¿por qué abordamos este tema? Porque el tema de áreas verdes y recreacionales se debe evaluar la calidad del territorio y los acondicionamientos a nivel de Lima Metropolitana y Lima Norte para mejorar la calidad de vida de los habitantes. O sea, el tema de espacio público es fundamental, pero primero tenemos que entender qué es el espacio público, ¿no? Por eso es que después vamos a conceptualizar. ¿Para qué sirven las áreas verdes y las áreas recreacionales? Son los pulmones de la ciudad, ¿no? Mejoran la calidad del aire y ayudan a la descontaminación. Sirven también como áreas de esparcimiento de la población y para el encuentro social y cultural, ¿no? ¿Qué esperamos del tema? Dice, contribuir en la búsqueda de las soluciones a los problemas existentes en base a las potencialidades y aprovechar las oportunidades. Y el propósito de nuestra exposición es sensibilizar a los ciudadanos y ciudadanas mediante la reflexión sobre el tema, a fin de ayudarlos a que formen su propia opinión en base a contrastar la exposición del tema frente a las vivencias que cuentan en el día a día. Pásala por favor. Bueno, entonces, primerito lo que vamos a hacer es conceptualizar el espacio público. ¿Qué es el espacio público, no? ¿Y qué son las áreas verdes? No es lo mismo, ¿no? ¿Qué es el espacio público? El espacio público en general podría decirse que es todo aquello que es de todos, ¿no? Las calles, por ejemplo, las plazas, ¿no? Los parques en general. Pero, ¿esto es un espacio público, por ejemplo? Creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nos reunimos todos, es un espacio donde todos nos reunimos. Como la infraestructura es el espacio público, es porque es de todos, es un lugar donde todos nos podemos reunir. También estos equipamientos son espacios públicos, ¿ya? O sea, hay 2 tipos de espacios dentro de lo público, estos que son equipamientos propiamente, y también los espacios públicos que podríamos entender como parques, plazas, calles, espacios de la vía pública, ¿no? Son también espacios públicos, ¿ya? Y como tal vamos a conceptualizar esto, o sea, esto es importante, ¿no? Eso es lo que usamos todos, es el lugar donde nos reunimos, es el lugar donde transitamos, el lugar que utilizamos para ir de un lugar a otro. Pero ¿qué condiciones tienen que tener esos espacios públicos para que se den bien? Bueno, existen reglas dentro de la ciudad, hay mínimos que tienen que tener, hay, digamos, elementos obligatorios que tienen que tener. Por ejemplo, las calles tienen veredas, tienen bermas, tienen pistas, ¿no? Cuando falta alguno de estos componentes, tenemos dificultades, ¿no? Porque los carros no transitan bien, nos ensuciamos los zapatos, no hay, digamos, una movilidad urbana correcta, ¿no? Igual cuando tenemos un parque y no tiene área verde, también tenemos problemas, porque no es un pulmón de la ciudad, no es un lugar donde nos podamos sentar a recrearnos cuando no tiene bancas, ¿no? Entonces, digamos, ese espacio público requiere, digamos, de cierto mobiliario o de ciertos elementos que hagan que funcionen como tal, ¿no? Igualmente, cuando tenemos, por ejemplo, espacios públicos y no tenemos coberturas, techos, por ejemplo, que lo protejan, ¿no? Seguramente, si ese equipamiento público está incompleto, también tenemos dificultades si no tiene servicios higiénicos, si no tiene las puertas debidas, los escapes, entre otras cosas, que les den la seguridad en el caso. Entonces, digamos, todo ese equipamiento público y espacios públicos en general requiere contar de algunas condiciones mínimas para darse. Pero asimismo, dentro del espacio público existen espacios, sobre todo los espacios abiertos, que tienen que tener áreas verdes, ¿no? Y como
como estamos en la ciudad de Lima, una ciudad desierto, donde casi no llueve, entonces es difícil contar con áreas verdes, ¿no? Entonces esas áreas verdes tenemos que encontrar las fórmulas, cómo conseguirlas, porque nos ayudan a oxigenar nuestra ciudad, ¿no? Tenemos la suerte de tener una ciudad costera frente al mar, eso nos ayuda a oxigenar un poco el aire, pero en realidad necesitamos el componente verde y en una ciudad desierto como Lima no es tan sencillo. Entonces hay que encontrar mecanismos que con tecnología, con un poco de ingeniería, puedan lograrse de manera a tener ese equilibrio para que la vida se dé de la mejor manera, ¿no? Pásala por favor, la siguiente. Y entonces, dentro de esa conceptualización de áreas verdes, tenemos que entender también la estructura ecológica. Esa estructura ecológica está constituido por las áreas naturales, que pueden ser las lomas, los humedales, las playas en general, y por las áreas construidas o intervenidas, como el valle agrícola, ¿no? Los parques y las plazas, ¿no? Ya que en algunos casos son espacios públicos y en otros casos son espacios públicos de uso restringido, ¿no? Pásala por favor, siguiente. El otro tema es la recreación pública en sí. Es decir, la recreación es un derecho y una necesidad fundamental de los seres humanos que tiene repercusión directa en la calidad de vida, ¿no? Entonces, como recreación se entiende la realización o práctica de actividades durante el tiempo libre que proporcionan descanso, diversión y participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la personalidad y la capacidad creadora a través de actividades deportivas, socioculturales y al aire libre. Entonces, tenemos los seres humanos para desarrollar nuestra vida correctamente, no solamente necesitamos una casa, sino necesitamos también recrearnos, ¿no? Y la ciudad tiene que tener lugares para recrearnos. Esto pueden ser las playas, pueden ser los parques zonales, pueden ser parques metropolitanos, pueden ser los espacios públicos que se usan para la recreación en general. Entonces, necesitamos que nuestra ciudad cuente, digamos, con estos espacios que permita que la vida se dé de la mejor manera y que desarrollemos pues todas nuestras potencialidades, ¿no? Dentro de esas actividades de recreación pública tenemos la recreación activa, practicar deportes, por ejemplo, ¿no? La recreación pasiva, me voy al parque y cuido a mi niño o leo un periódico, por ejemplo, tengo un lugar donde estar, un lugar público. O la sociocultural, donde se dan pues actividades culturales, donde recreo, digamos, mi mente de alguna manera con actividades de tipo más bien cultural, ¿no? Y tenemos la tipología urbana, que es dentro del área urbana y frecuencia. Esto, por ejemplo, es una actividad urbana, ¿no? Este coliseo, las actividades deportivas que puedan darse de este coliseo. Y extraurbana, que es fuera del área urbana y estacional, es la zona de campo, por ejemplo, ¿no? Donde yo voy a pasar, por decir, un fin de semana, o la playa, que está fuera, prácticamente en las afueras de la ciudad. Pásala, por favor, ¿no? Entonces, el incremento de la brecha entre la oferta y la demanda de áreas verdes y recreativas. Lima es un modelo que no ha respetado el estándar mínimo de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud pide 8 metros cuadrados de área verde por habitante. Lima tiene un poquito menos de 2 metros cuadrados de área verde por habitante. Esto también es debido a que es una ciudad desierto, todos nuestros cerros son pelados, o sea, son de tierra, son de arena, ¿no? Entonces, o son de piedra, y no tenemos, digamos, un área verde natural que se dé. Y además, nuestro proceso de urbanización, que se ha dado de manera informal en gran cantidad de los casos, muchas invasiones, no ha permitido desarrollar, digamos, nuevos parques o equipamientos públicos para esparcimiento, donde se puedan dar áreas verdes, ¿no? Entonces eso hace que nuestro estándar de metro cuadrado de área verde por habitante sea muy bajo, ¿no? Y eso es una situación que hay que analizar y que hay que encontrar fórmulas. Ahorita hasta las casas, en las azoteas le ponemos macetas, hasta eso nos ayuda, ¿no? Hasta eso nos ayuda para oxigenar un poco el ambiente, ¿no? Pasa por favor a la siguiente. Bueno, y a lo largo del tiempo, las normas en relación a la recreación han salido muchas normas, ¿no? Desde el Plan de Desarrollo Metropolitano que se hizo en 1967, que establecía todo un sistema de recreación para Lima Metropolitana. Claro, en teoría se han planteado bastantes parques, en la práctica no han sido lo suficientes para solucionar el tema de la recreación pública.
Y a lo largo de los años han sido saliendo diferentes normas que han ido actualizando o poniendo al día, digamos, lo que se hacía y lo que no se hacía, aumentando áreas verdes en un lado y en otras menos, ¿no? Algunos parques que se perdieron, otros que, bueno, que no se pudieron hacer, entre otras cosas. Pásala por favor la siguiente. Y bueno, y en esta evolución de normas, desde 1967 había una concentración de parques en la parte central, por lo menos a nivel de planificación. Con los años, hacia 2011, se han dispersado más bien los parques más hacia las Limas Norte, Lima Sur, Lima Este, y en la parte central han quedado muchos menos de los que originalmente se planificaron, ¿no? Por lo menos como planificación, esto se ha ido dispersando. Lamentablemente, pues, gran cantidad de estos parques no ha podido lograrse. Pasa a la siguiente, y el alto costo del suelo en Lima hace que sea difícil aún lograr nuevos parques zonales, ¿no? Bueno, en la zona más deficitaria de parques zonales es la zona central de Lima, Lima Centro propiamente, ¿no? Aquí, bueno, hay una estadística un poco de los parques a nivel de Lima. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y a nivel de la Interdistrital Sur, digamos que tenemos que son solo 4 de los 11 parques reservados para el norte mantienen su calificación, pero con reducción de su área original de 620 hectáreas a 75 hectáreas, ¿no? Ha bajado bastante considerablemente a lo que está planificado. Al año 2011 se cuenta con un área de parques metropolitanos y zonales de 5.665 hectáreas, de la cual solamente se encuentra implementado 12.3 hectáreas. Es bajísima la proporción entre lo proyectado y lo ejecutado, ¿no? Sin embargo, el promedio de área habilitada es de 0.36 metros cuadrados por habitante, es bastante bajo. Es algo álgido que hay que atacar, o sea, el tema de los parques zonales y metropolitanos en el área interdistrital sur. No hay que encontrar los mecanismos, ¿no?, para que se puedan lograr nuevos parques zonales. Pasa a la siguiente. Y bueno, este estándar de metro cuadrado de área verde por habitante, digamos que a lo largo de la historia de Lima, a comienzos del siglo XX, en 1908, se tenía un índice real de 16 metros cuadrados de área verde por habitante. En la actualidad, hacia el 2011, en promedio, ha bajado en un promedio a 2.98, ¿no? Es por el proceso de urbanización fuertísimo que se dio en el siglo XX, sobre todo de mediados del siglo XX en adelante, ¿no?, que no ha creado nuevas áreas verdes suficientes para la cantidad de población que se ha incrementado en el nivel de Lima metropolitana. Pásalo por favor, la siguiente. A nivel de Lima metropolitana, los distritos con mayor índice de área verde son los distritos residenciales de clase media, donde se siguió un proceso de urbanización formal, digamos, ¿no?, y que se ocuparon en forma planificada, y en los distritos del balneario, que superan el índice de área verde recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De pronto tenemos a Punta Hermosa, por ejemplo, con 17 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Bueno, San Isidro también con 16 metros cuadrados de área verde por habitante. Bueno, en realidad en el caso de Punta Hermosa, por ejemplo, la población es bastante baja, eso hace que el índice sea alto, ¿no? No ha seguido todavía un proceso de urbanización muy fuerte. Y los distritos que menos área verde por habitante tienen son los distritos que surgieron de una ocupación espontánea, ¿no? Llámese, por ejemplo, Villa María del Triunfo, menos 0.4 metros área verde por habitante, o San Juan del Lurigancho, 0.3 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? O sea, hay esa relación, ¿no? Mientras el distrito es más pobre, su índice es menor. Pásala por favor la siguiente. Bueno, y en Lima Sur, ahí está la estadística resumida. En el caso de Punta Hermosa, como dijimos, 17 metros cuadrados de área verde por habitante, etcétera. Bueno, Lurín, 0.6 metros cuadrados de área verde por habitante, etcétera, ¿no? Pásala por favor. Entonces, a nivel metropolitano, los elementos que se cuentan pero no son utilizados o se encuentran por implementarse para áreas verdes y recreacionales, estamos hablando pues, tenemos lomas, humedales y valle agrícola, ¿no?, a nivel de un área hasta de 35.186 hectáreas, ¿no?, ya que podrían implementarse. Esta es
de la fuente de Serpar. A ver, pásame a la siguiente. Bueno, ¿por qué la importancia del aprovechamiento de las áreas verdes y la recreación? Por ejemplo, necesitamos tratamientos de aguas residuales para riego de áreas verdes, es fundamental. Como dije, no se llueve, hay que encontrar mecanismos artificiales de reutilizar aguas hervidas, ¿no? para regadío, ¿no? El reciclaje de los residuos sólidos para generar compost e insumos industriales, ¿no? Se tiene que ayudar a la descontaminación del aire, agua y suelo, ¿no? Que con el proceso de urbanización cada vez es más fuerte y peor con la informalidad que existe, ¿no? Y hay que buscar la generación de la protección contra el cambio climático, ¿no? Pasa por favor la siguiente. Bueno, y para ello Serpar, dentro de la Municipalidad de Lima, tiene una propuesta dentro de su plan de inversiones de incrementar, digamos, la cantidad de áreas verdes. Tiene como propuesta los corredores ecológicos, los parques lineales, además de las intervenciones de mejoramiento, remodelación y nuevos parques, tanto metropolitanos como zonales. Pasa a la siguiente. Y bueno, hay una serie de intervenciones a nivel de Lima. Algunos parques se van a mejorar integralmente, otros se van a remodelar y otros se van a crear nuevos parques, ¿no? Que están en una cartera de proyectos que están empezando ya a completarse. Pasa a la siguiente. Bueno, entre ellos está la ampliación del Parque Zonal Huayna Cápac, ¿no? En el Parque Sinchirroca hay un componente nuevo de un zooparque, ¿no? Ya que es para un pequeño zoológico, ¿no? Y diferentes ampliaciones. Hay un nuevo parque que se va a hacer también en Santa Rosa, entre otros, ¿no? Ya acá tienes el Cahuide también, que se está remodelando, nunca ha sido remodelado ese parque zonal, ¿no? Que también se va a remodelar. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, como síntesis de la caracterización podríamos decir que tenemos una escasa cantidad de áreas verdes y recreacionales, ¿no? A nivel de Lima y a nivel de Lima Sur, por supuesto. Las nuevas normas estatales acentúan el decrecimiento de áreas verdes. Tenemos falta de agua para riego de áreas verdes. Falta implementar las áreas reservadas para áreas recreacionales y la recuperación de áreas naturales. Tenemos áreas reservadas para parques zonales no intervenidas que todavía son de propiedad privada y que no han podido implementarse, ¿no? Sin embargo, hay potencialidades que se pueden aprovechar, por ejemplo, que los ecosistemas de las 3 cuencas hidrográficas, ¿no? que pueden ser utilizadas, además de otras aledañas a nivel del área de influencia. Un tema como potencialidad es la cooperación internacional, también que colabora con la recuperación del medio ambiente y las áreas verdes, que hay que buscar utilizar, ¿no? Los proyectos por cooperación internacional ayudan a traer recursos para proyectos que generen áreas verdes, ¿no? Se cuenta con diversos tipos de agua reutilizable, queda por regular que se debe regular adecuadamente. Se cuenta con determinada estructura ecológica para ser utilizada como área verde y como recreación en forma limitada. Hablamos de las lomas, humedales, áreas agrícolas y franja marginal de río, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, como reflexión, podríamos decir que ante el déficit de áreas verdes y recreacionales, ¿cómo se pueden incrementar en forma sostenible, ¿no? Quizás son incógnitas que deberíamos tratarnos de responder, ¿no? Ese déficit de áreas verdes y de recreación. ¿Cómo, juntando nuestros conocimientos, cómo con ingenio, talento y los recursos que pueda tener el Estado a nivel local, a nivel central, podemos hacer que se incrementen de manera sostenible, ¿no? Ante la escasa área implementada de parques, ¿qué se debe hacer? Esa es otra incógnita que debemos preguntarnos. Ante las normas que han venido cambiando y han permitido la reducción de los parques, ¿qué podemos hacer? ¿Es un tema de normas nada más? ¿Es un tema de gestión? ¿No? Debemos preguntarnos eso. Ante la desactivación del sistema de parques metropolitanos y zonales, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Es necesario un sistema metropolitano de parques? Ante la falta de agua para riego, ¿cómo podemos solucionarla?
¿Solo se puede regar con agua natural o potable o existen otras posibilidades? ¿No? ¿Cómo puede intervenir la participación ciudadana? ¿Le va a dar valor agregado al tema? ¿Cómo se puede hacer el control urbano para preservar las áreas de parque ante las posibles invasiones? Bueno, el tema es bastante complejo, ¿no? Las incógnitas son difíciles de responder. Sin embargo, tenemos que abordar el tema porque es necesario saber primero que tenemos una problemática que la estamos identificando y que si bien este problema no se puede resolver de un año para el otro, pero hay que empezarlo, ¿no? Hay que empezar a plantear soluciones y con los equipos técnicos, más ideas de todos, ¿no? Que permitan generar nuevas oportunidades para ello, plantear pues posibles soluciones. Pasa a la siguiente. Bueno, y eso es todo por ahora. Encantado de escuchar sus comentarios. Gracias.